Bien, jóvenes, buenos días a todos nuevamente. Eh, Quiero comenzar esta clase haciendo eh, un pequeño experimento, como siempre. No sé si alcanzan, Javiera, logran ver las preguntas que hay en la pantalla. No, profe, se ve como solamente la diapo como de Ok, presentación. Dice respuesta entonces vamos inmune. a Ahora sí, invitarlos. ahora sí, ahora sí, Vamos ahora sí. a, ahora se ve, excelente. Los voy a invitar entonces a que comencemos esta clase con una pequeña prueba no es una evaluación, digamos, es como una encuesta que nos va a permitir un poco saber cómo están. Así que les voy a dar un par de minutos para que contesten dos preguntas nomás que salen ahí. La primera es, ¿cuál de las siguientes componentes salivales puede presentar actividad antifungal, antibacterial y antiviral? Y la segunda es, la placa bacteriana subgingival se caracteriza por ser principalmente, y luego leen la pregunta por favor y contesten. Hasta ahora tengo uno solo, dos que han votado. Súper. Un minuto más entonces. Excelente. Tengo ya 10 alumnos que han emitido su votación. Ya, un minuto más. Léanlo con calma. Listo, jóvenes. Voy a comenzar a finalizar la votación. Ya tengo un número de muestra bastante bueno. Así que no se pongan nerviosos. Esto no es un control de entrada. Solamente eh, estamos viendo, digamos, algunas cosas que tienen que ver con conocimientos previos, digamos. Me interesaba saber qué sabían de esto. Ya, finalizar la votación entonces. Ahora, chicos, voy a compartir los resultados con ustedes, ¿ya? No sé si... Javiera, ¿me escuchas? Se alcanza a ver las opciones, ¿verdad? Pues la idea es que Sí, profe, se vean ve bien. súper bien. Entonces, en la votación, ¿cuál de las siguientes componentes salivales puede presentar actividad antifungal, antibacterial y antiviral? Un 67% contesta que es lisozima. ¿Ok? 19 lactoferrina, también histatina, y inmunoglobulinas contesta solo el 33%. El distractor lisozima es el que se lleva a casi todo, miren, el 67%. Ahora, cuando uno estudia la saliva se da cuenta que hay componentes, ¿cierto? La lisozima, ¿qué hace? Es una enzima que corta enlaces beta 1,4 en el péptido glicano bacteriano. Por lo tanto, tiene actividad solamente antibacteriana, ¿se fijan? Por lo tanto, el distractor lisozima que se llevó todo no corresponde. Lactoferrina tiene que ver también con el secuestro de fierro, eso es principalmente actividad antibacteriana porque las bacterias periodontales, por ejemplo, son las que más requieren fierro. Tampoco corresponde. Histatinas son un tipo de proteína rica en histidina,
que tiene funciones defensivas también, pero también es antibacteriano. La única que, que debieron haber puesto era inmunoglobulina, miren, porque la inmunoglobulina se está refiriendo a los anticuerpos, y los anticuerpos o la parte del sistema inmune humoral tiene relación con la defensa a cualquier tipo de infección producida por cualquier tipo de microorganismo, incluso algunos parásitos, inducen la producción de anticuerpos. ¿Ah? Por lo tanto, esto me revela, digamos, que tenemos algunos problemas ahí con algunos conceptos. ¿Ok? Pasemos a la segunda pregunta. Miren. La bacteriana subgingival se caracteriza por ser principalmente, y la alternativa A decía que proteolítica, aerobia, predominan formas cocáceas. Nosotros sabemos hoy en día que eso no corresponde. ¿Cuál corresponde ahí? Corresponde la última, que era proteolítica, ¿cierto? Anaerobia, anaerobia, pero aerotolerante, muchos de ellos, y con predominio de formas bacilares gram negativo, como por ejemplo Porphyromonas gingivales, ¿cierto? Y ahí estamos bien. Ahí estamos bien porque un 57% del curso contesta de manera adecuada. Entonces, eso me indica que igual que hay algunos que todavía no tienen muy claro cuáles son las características del biofil subgingival. Acuérdense que el problema ahí son las proteínas, porque hay proteínas, o sea, hay bacterias que son proteolíticas, que hacen cambio de pH, son anaerobias y principalmente bacilo gram negativo. Entonces, ojo con eso. A veces hay que darle vuelta un poco a la pregunta y tratar de integrar la materia. Ok, me parece excelente. Muchas gracias por contestar la encuesta. Por lo menos me indica un poco cómo, cómo vamos. Así que ahora voy a seguir entonces voy a comenzar con la clase. ¿Ok? Javiera, ahora se ve la presentación solamente, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias, te pasaste. Ya, entonces, esta clase va a estar relacionado con respuesta inmune a caries y enfermedad periodontal, que es un tema bastante amplio, interesante, y es uno de los puntos de investigación tanto en cariología como en periodoncia en la actualidad. ¿Okay? Saber cómo funcionan las defensas del hospedante para protegerse del biofil supragingival en el caso de las caries y para protegerse de la enfermedad periodontal, ¿cierto? En el caso de la placa subgingival. Entonces, primero partir aclarando un poco algunos de los conceptos, digamos, básicos de entrada de esta clase, que son los objetivos de aprendizaje. Y lo que queremos es básicamente describir. Ahora, esta clase está en el contexto de la segunda unidad, que tiene que ver con biopelícula oral, enfermedades orales mediadas por placas, ¿cierto? Y ahí están todas las clases que hemos visto antes. Y lo que queremos hoy día es, tenemos un objetivo de aprendizaje bien humilde, pero que es bastante complejo en términos de las ideas y del foco que hay que tener. ¿Ah? Queremos describir los principales mecanismos de control de microorganismos orales biológicos o mediados por el hospedero, es decir, vamos a hablar del sistema inmunológico que le permite al organismo, al huésped, defenderse de esta bacteria o microorganismos en general que están presentes, en este caso en la placa subgingival, en el caso de la enfermedad periodontal y en el caso de la placa supragingival, en el caso de la caries. ¿Ok? Por lo tanto, partimos con una pregunta de entrada, ¿eh? Y la pregunta de entrada que todo el mundo se hace es, ¿cómo puede la boca ser un lugar saludable, a pesar de los constantes traumas que ocurren en ella, y a pesar de la enorme cantidad de microorganismos que lo habitan? Esa es una pregunta como de entrada para entender. La boca es invadida por infinitud de microorganismos que vienen como con los alimentos. Los niños se llevan tierra a la boca, ¿cierto? Pasan todo el día masticando cosas. Entonces ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con que el ambiente que rodea o el contexto en el que se desenvuelven las funciones de la boca como y del estomatognático es el mejor. Pero eso de la boca es sano. Y ahí típica página, digamos, para mantener una boca limpia. Entonces,
Esta va a ser nuestra pregunta. ¿Cómo la boca, a pesar de todo lo que comentamos, es un lugar tan sano? Y lo que contexto está ocurriendo en muchos medios de comunicación hoy en día que se preocupan de este tema. Hay campañas nacionales que están asociadas, por ejemplo, Sonrisas para Chiles, Sonrisa de Mujer, ¿cierto? Y esto es interesante de analizarlo porque lo que estamos viendo está directamente relacionado con aspectos que tienen que ver primero con la estética, porque si se caen los dientecitos por alguna enfermedad, obviamente eso tiene repercusiones psicológicas en el paciente, ¿cierto? Tiene repercusiones económicas. Miren, un implante para recuperar un dientecito que se pierde cuesta casi 3 sueldos mínimos. Esa es la información que tengo por lo menos. Entonces el problema es la falta de valoración de la sonrisa, por ejemplo, como una herramienta fundamental de desarrollo. Y la pérdida de dientes afecta sin lugar a duda esto. Por eso es que muchos personajes de la televisión se unen y se suman muchas veces a estas campañas. ¿Ok? Entonces, Raya, para la suma, esta clase está inmersa también dentro de lo que en el contexto socioeconómico y psicológico tiene que ver con muchos aspectos propios de los problemas que presenta el paciente. Vuelvo a repetir, claro, nosotros no vamos a trabajar solo con una boca, digamos, vamos a trabajar con un individuo completo que tiene emociones, problemas económicos. Entonces uno siempre desde el comienzo tiene que tener presente ese tema. Ahora, la cavidad bucal ustedes ya la conocen. Hablamos de la mayoría de los papers nuevos, de más de 700 especies bacterianas son capaces de estar presentes en boca. Y ojo que son de los 3 dominios que nosotros conocimos el semestre pasado. Tenemos levaduras, eucarias, tenemos bacterias que son del dominio procaria y tenemos también arqueas. Y estas arqueas metanogénicas han sido descritas recientemente, pero no son las últimas que van a ser descritas, porque los análisis moleculares revelan que hay muchísimo RNA presente de bacterias que potencialmente son del grupo Archaea y que hay que tratar de empezar a cultivarlas, pero el RNA, o sea, el DNA de la bacteria está ahí en la placa, digamos. ¿Okay? Luego otro tema, otro temazo súper interesante, digamos, de la ecología oral. Ahora, la boca es un lugar tan rico en micro nichos ecológicos, la fisura, presenta estructuras duras, blandas, etcétera, y todo esto produce que una miriada de microorganismos crezcan ahí. Tiene condiciones de temperatura, humedad, presión atmosférica, ¿cierto? Y las mismas funciones que cumple hace que hayan ambientes para todos los gustos, digamos, en términos de microorganismos. Y ahí aparecen algunos de los que nosotros ya hemos visto en clases anteriores. Ahora, normalmente en sitios de la mucosa hay un proceso de descamación natural que elimina bacterias, o sea, bacterias unidas a las células del epitelio. Como el epitelio se descama, arrastra las bacterias y estas son consumidas por deglución al final del día. El flujo salival se las lleva. Pero también tenemos otro tipo de estructuras como los dientes, que son estructuras que facilitan el desarrollo de biofilm bien estructurados, voluminosos y persistentes, que empiezan a evolucionar desde que nacemos, ¿cierto? Hasta que ya somos viejitos. Entonces, aquí también hay una cuestión que tiene que ver con la historia de vida, con los hábitos y con el contexto en el cual se desenvuelven los pacientes, ¿ok? Ahora, la actividad microbiana o antimicrobiana, de la misma pregunta que pusimos al inicio, está relacionada principalmente con la presencia de proteínas que están en la saliva, ¿cierto? Está relacionada con el flujo salival que remueve bacterias, con el número de especies que pueden adherirse, que son variadas, y contiene moléculas, como dije, salivales antimicrobianas, que inhiben el crecimiento microbiano y la actividad metabólica de estos microorganismos. Ahora, algunos de esos, de las funciones de la saliva, esto lo vieron con el profesor Wiesen, son bastante diversas, digamos, porque las funciones de la saliva tienen que ver con el diente en términos de que permiten la lubricación, ¿cierto? La remineralización, protege contra la demineralización. Tiene actividad buffer, de hecho nosotros en el práctico vamos a ver la capacidad buffer de la saliva. Tiene un contexto con los alimentos, la formación del bolo, ¿cierto? La degustación, la digestión. Y lo que nos importa para esta clase, que tiene que ver con los microorganismos, porque tiene actividad, mire, antibacterial, antifungal y
antiviral también. Y fíjense que una que se repite en los tres son las inmunoglobulinas, miren. ¿Se fijan? Lo mismo de la pregunta que venía en la encuesta que hicimos al principio de la clase. ¿Y qué son las inmunoglobulinas, profesor? Bueno, se refiere a los anticuerpos, que son parte de la inmunidad humoral, generados por células especializadas y que permiten marcar a las bacterias que van a ser luego reconocidas por macrófagos o polimorfonucleares, que son células especializadas en fagocitar estas bacterias. ¿Se fijan? Entonces, ojo con eso, esta cuestión es bastante compleja. ¿Ah? Uno trata de estudiar, cuando estudia se focaliza en temas, pero la idea es que cuando deja de estudiar, vuelva de nuevo a poner los conocimientos en un contexto general. ¿Ok? Esa es como la idea, tener un foco y una mirada amplia del problema. Por lo menos, para entender la inmunología hay que hacer eso. ¿Ah? Y acá, miren, hay una diapo en la que aparece un símbolo. ¿Ah? Ese es el famoso símbolo del yin y el yang, que muchos de ustedes deben conocer, que bueno, este tiene trasfondo religioso o filosófico, y tiene que ver con la eterna relación entre los contrarios, ¿ah? Lo eterno femenino, lo eterno masculino, y representa dos fuerzas que siempre están en constante oposición, pero que son complementarias, que se requieren, y esto tiene que ver con una filosofía universal, que también se ve en la boca, porque en la boca las proteínas tienen capacidades anfipáticas. ¿Qué significa eso, profesor? Anfipático. Bueno, anfi tiene que ver con ambos, digamos. ¿Ah? Anfibio, que es capaz de vivir en ambos estados, ¿cierto? Refiriéndose a los anfibios, ¿cierto? a las sápulas. Vive un periodo de su vida en tierra y otro periodo en el agua, anfi. ¿Ah? Y lo mismo pasa con las proteínas, que son anfipáticas en términos de que, por un lado, claro, las proteínas inhiben el desarrollo bacteriano, pero por otro lado, acuérdense que estas mismas proteínas forman parte de la placa dental adquirida y sirven de adhesión a las bacterias. Entonces, por un lado yang y por otro lado yin, ¿cierto? ¿Se entiende la idea entonces? Estas proteínas son homotípicas, algunas se pueden agrupar entre ellas de un solo tipo, homotípico, pero también se pueden interactuar con otras proteínas para formar complejos heterotípicos que tienen diversas funciones. Son multifuncionales. ¿Ah? Aquí se usa el concepto de pleiotropismo, que yo uso mucho en genética, en mis clases de genética, porque un gen pleiotrópico es un gen que afecta muchas características fenotípicas, ¿ah? Muchos caracteres distintos. Bueno, aquí pasa lo mismo. Estas proteínas, como son multifuncionales, pueden tener diversas funciones, ¿vale? Y por otro lado, presentan redundancia funcional. ¿Ah? Hay muchas proteínas, como vimos en el cuadro anterior ahí, que tienen las mismas funciones, ¿vale? O sea, muchas son antibacteriales, muchas son antivirales, etc. Y a grosso modo están como funciones duplicadas, indicando que las funciones que cumplen son muy importantes. ¿Okay? Entonces estas son algunas características de las proteínas salivales. No voy a entrar este año en muchos detalles en las características, voy a tratar de centrarme en cosas nuevas que han ido apareciendo, ¿ok? Ustedes han visto ya estas proteínas, la histatina, las PRP, proteínas ricas en prolina, la lisozima, la venimos viendo el semestre pasado. Entonces, estas son las características con las que quiero que se queden en la cabeza, que son características generales. ¿Ah? Ustedes van a ir estudiando algunas de las cosas más específicas en las que ellas cumplen funciones. Ah, por ejemplo, ahí está, mira, la lisozima, que tenía que ver con la pregunta de la inicial que les planteé al comenzar la clase. Lisozima es una muramidasa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que es una proteína que es capaz de degradar el peptidoglicano de la pared celular de las bacterias, ¿ah? Que rompe enlaces beta-1,4 entre el NAG, el N-acetil glucosamina, y el NAM, N-acetil murámico, ¿cierto? Que forma parte de la pared de peptidoglicano de las bacterias. Por eso que destruye las bacterias la lisozima y está presente en saliva, ¿cierto? Bueno, tenemos un montón de otros inhibidores de proteasa, lactoferrina, y ahí aparecen algunos para que se vayan como familiarizando bien con la función. Fíjense que muchas de estas proteínas ya las nombró el profesor Wiese en su clase respecto a caries, digamos. ¿Ok? Yo voy a nombrar algunas de ellas en el contexto de la respuesta inmunológica, más específicamente.
Entonces, primero decir que la respuesta inmune es efectiva solo en la superficie externa del biofilm. Si ese es el tema. Los macrófagos, los polimorfonucleados no pueden penetrar profundo en el biofilm. Acuérdense que una de las características del biofilm es que le entrega un espacio adecuado en donde mejora y donde se protegen las bacterias. Por otro lado, frente a bacterias adheridas, la función inmune es mucho menos eficaz que frente a bacterias en estado planctónico, es decir, una bacteria que anda en la saliva es mucho más fácil de ser opsonizada por inmunoglobulinas de la saliva, pero también es mucho más fácil de que llegue un macrófago y lo fagocite. Sin embargo, la misma bacteria adherida fuertemente a lo profundo de la placa o del cálculo ya, es muy difícil que sea afectada por las células inmunológicas. Ojo que hay poco estudio aún sobre la inmunología del biofilm. Esto es yo creo que va a ser en el futuro una cuestión, ya se están descubriendo cosas apasionantes ya del sistema inmunológico, cómo funciona, y se está viendo que la inmunología es clave para entender muchas enfermedades, chicos. Y eso lo estamos viendo hoy día también, porque la razón por la cual distintas personas presentan distintas respuesta al SARS-CoV-2 en la pandemia que nos afecta ahora y que nos tiene con estas clases online y que ha generado cuarentena en todo el mundo, es justamente porque el sistema inmunológico responde de manera diversa frente a los virus, en especial frente al SARS-CoV-2. Hay algunas personas que desarrollan neumonía atípica muy grave, que tienen que ser intubadas, y hay otros que son asintomáticos. Y aquí está la respuesta de por qué. Pues, de alguna manera, hay distintos sistemas inmunológicos entre las personas que hacen que reaccionen de manera diversa frente al mismo agente patógeno. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene el sistema inmunológico en la cavidad oral, profesor? Bueno, primero hay que discriminar entre el biofilm benigno y el maligno, o el dañino, digamos. ¿Cuál se puede aceptar y cuál no se debe aceptar? ¿Cuál es un biofilm de neubiosis y otro biofilm en disbiosis? Esas son las preguntas que se hace el alto mando del sistema inmunológico. Y aquí uso el concepto de alto mando como un poco militar. Claro, porque siempre se ha comparado el sistema inmunológico con un ejército. Y a veces cuando uno lo toma de esa perspectiva es más fácil aprendérselo también. Uno se pregunta cómo puedo tratar con comunidades mixtas que contienen microbios dañinos, pero que también tienen otros que son útiles, que son comensales, ¿cierto? Entonces, ese es más o menos algunos de los desafíos que tiene la boca. Ahora, fíjense que hay algunos papers recientes que dicen que hablan del viroma. El viroma es el conjunto de todos los virus que conviven con nosotros en nuestros biofilm. Y lo que se ha encontrado es que muchas bacterias que ahí aparecen de color rojo, haciéndole como un guiño a una clase anterior donde vimos el complejo de Sokransky, ¿se acuerdan? Donde estaban las bacterias del complejo rojo. Y muchas de estas bacterias tienen virus como profagos, es decir, tienen virus insertados en su genoma. Eso es lo que se ha encontrado. Y de hecho, muchos de estos virus en forma de profagos pueden eventualmente hacer fase lítica y volver a diseminarse dentro del biofilm. Y esto es una cuestión que está en pañales porque la verdad se sabe muy poco de los virus que acompañan al biofilm. Entonces, ahí también hay un desafío interesante para el sistema inmunológico. Cómo mantener a raya bacterias que pueden ser reservorio de virus que eventualmente también pueden ser patógenos. De lo cual se sabe muy, pero muy poco. Ahora, para focalizar la clase un poco, vamos a comenzar diciendo que la inmunidad o el sistema inmune entonces puede actuar a nivel local y a nivel sistémico. A nivel local está la inmunidad innata, donde ya vimos la saliva y sus componentes, y las características de la boca, el flujo, etcétera, y todo esto es parte de una primera línea, digamos, dentro de la defensa a los microorganismos patógenos. Pero por otro lado tenemos una inmunidad adaptativa, que está asociada al MALT. El MALT significa, como les puse ahí abajo, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Y qué quiere decir eso, profesor? Bueno, son sencillamente pequeños micronódulos asociados al sistema linfático que están entre los tejidos de... Ojo que esto no funciona solo en la mucosa oral, funciona en la mucosa vaginal, funciona en la mucosa respiratoria, y estos pequeños nodos son como los cuarteles generales, ¿okay? Que avisan la presencia de antígenos bacterianos y encienden
y hacen el llamado de alerta a través de citoquinas para que reaccione el resto del ejército de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué les parece? Interesante. La inmunidad adaptativa tiene muchas características interesantes a todo esto, que algunas las vamos a ver. Bueno, pero también puede haber una inmunidad a nivel sistémico, ¿no? Porque estamos hablando de la inmunidad local, que se da ahí en el epitelio oral, con esto, los OLF, los MALT. Y el sistema, cuando es sistemática, la inmunidad también tiene un componente innato y un componente adaptativo que vamos a pasar a ver ahora. En la práctica, entonces, lo que estamos viendo es que en el sistema inmunitario adaptativo operan distintas estrategias. En el sistema innato, miren, tenemos esta célula acá, que puede ser un macrófago, un polimorfo nucleado, etc. Fíjense que ellos tienen receptores para PAMS, PAMPS. ¿Qué significa eso, profesor? Los PAMS son patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, miren, tenemos los receptores CD14 en esta célula del sistema inmunológico que reconocen lipopolisacáridos de las bacterias. Eso que venimos desde el semestre pasado estudiando los lipopolisacáridos, que son fuertes activadores de la respuesta inmunológica. Y aquí estamos explicando por qué. Porque existen células del sistema que reconocen lipopolisacáridos y se... Estos receptores que están acá, mira el CD18, el receptor de glucanos de la pared celular de las bacterias, ¿okay? El receptor Scavenger son unos muy interesantes que se están estudiando y que Scavenger es algo así como carroñero. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace estos receptores? Agarran lo que sea distinto. ¿Ah? Es decir, hay una bacteria en el biofilm, llegó a la saliva, eventualmente puede pasar a la sangre, ¿ah? Y lo encuentra. Y en estos tejidos linfoides asociados a mucosa, existen estas células que están siempre sensando la presencia de basura, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de lipopolisacárido, de ácido lipoteicoico. Hay todas estas cosas que nosotros aprendimos el semestre pasado. Aquí está la explicación de por qué necesitamos ese conocimiento previo. ¿Y qué es lo que hacen esos receptores, profesor? Bueno, se activan, generan una cascada de señales de transducción y van al núcleo de esta célula y encienden genes de inmunidad. Como por ejemplo, ¿cuáles? Aquellos que aumentan la fagocitosis de la bacteria. Porque la bacteria en el fondo es como un soldadito que encontró restos del ejército enemigo por ahí y dice, si aquí hay armas botadas del ejército enemigo, si aquí hay, qué sé yo, restos de uniforme, quiere decir que andan por ahí. Entonces yo me transformo, me armo y me preparo porque lo más probable es que hayan algunos vivos. Y que es justo lo que está ocurriendo, digamos. Ahora, esto es una cuestión apasionante de estudiar, digamos, y que se está descubriendo muchas cosas en el último tiempo. Entonces, este sería un sistema innato basado en células y en reconocimiento de patrón asociado o patrón molecular asociado a patógenos, ¿cierto? Pero también hay un reconocimiento de los DAMPs. Los DAMPs es patrón molecular asociado a daño, porque lo que encuentra esta célula, igual que un soldadito, primero puede encontrar restos, como ya dije, de enemigos muertos, que obviamente eso lo pone a él en alerta. Pero también puede encontrar células o pueblos destruidos, a lo mejor el soldado, y dice, por aquí pasaron los alemanes. Tienen que haber dicho los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Así que prepárense, armémonos y vamos al siguiente pueblo y los esperamos ahí y le hacemos una emboscada. Así es como razonan estas células, es una cuestión interesante. Entonces varios deben estar diciendo, pucha, el profe Pato ya se volvió loco de nuevo. Ahora quiere que veamos el sistema inmunológico en el contexto de lo que nos enseña de historia, digamos, y cómo la historia se repite a nivel macro esta historia, digamos, y quiere que comparemos estas células con un ejército. Y de alguna manera sí, digamos, porque es más fácil entenderlo así. Y el sistema adaptativo que también tiene una estrategia muy interesante. Mire, estos son receptores con especificidad, pero de forma aleatoria. Entonces tenemos una primera célula, que puede ser de origen mieloide o linfoide, miren, y que produce gran número de células diferentes, con especificidad para diferentes antígenos. Y van a andar dando vueltas. Y algunas de esas, miren, van a reconocer al antígeno de la bacteria que justo está en ese momento, que es la que está acá, miren. No sé si se alcanza a ver el cursor. Javiera, ¿ves cuando muevo el cursor del compu, cierto? Sí, profe, se ve. Excelente, muchas gracias. Mira, lo que tengo acá es un antígeno de una bacteria presente en un determinado momento que se une a una de estas células, mira. Y adivina lo que pasa. Lo que pasa es que
ese antígeno induce que esta célula se divide y forme clones con el mismo receptor. Por lo tanto, va a ir a reconocer a más bacterias que tienen ese antígeno. Y eso permite, y estas células después se pueden diferenciar en polimorfonucleados, células dendríticas, células de Langerhans, linfocitos B que producen anticuerpos, y la respuesta es pero masiva. ¿Ah? Esta es una respuesta masiva. Aquí se está, en un principio, las células reconocen al antígeno y tratan de reconocer en buenas cuentas al enemigo mediante este sistema adaptativo. Y en una segunda etapa, el sistema adaptativo empieza a producir como un ejército de clones. Ajá, te suena conocido eso, ¿no? Aquí están los clones, pues chiquillos. Este es el ejército de clones que hacen los clonadores. Entonces, es apasionante porque son dos mecanismos que actúan, bueno, normalmente el innato se enciende antes, digamos, después progresivamente va encendiéndose el sistema adaptativo cuando la enfermedad ya pasa a mayores, digamos, y no se puede mantener a raya a estas bacterias enemigas patógenas, ¿cierto? Entonces, esto es una cuestión que hay que ver en un contexto, digamos, del ambiente oral, y que están ocurriendo respecto a ¿qué? A las bacterias presentes en el biofilm supra y subgingival. Miren qué interesante. Ahora, las características de estos sistemas inmunológicos, digamos, ustedes algunas ya las conocen. El sistema innato son defensas compartidas por organismos antiguos en la escala evolutiva. Son respuestas rápidas, locales. Está basado en células como las que ya vimos que responden a los pumps, pero también está basado en moléculas, en citoquinas. Y el sistema adaptativo está presente en organismos más modernos, en mamíferos principalmente. Y la respuesta es mucho más lenta, pasa por activación de ganglios, previa activación de estos MALT, los NALT y los VALT, que ya los vamos a ver que son tejidos linfoides asociados a mucosa. A todo esto, chiquillos, ustedes saben, si pusiéramos todas las mucosas, digamos, del cuerpo humano, todas las, por ejemplo, tomáramos el sistema digestivo, lo abrimos y lo ponemos en una superficie. Tomamos todas las células epiteliales de los epitelios del cuerpo, la vaginal, nasofaringea, qué sé yo, uretral, las vejitas, todas las superficies del cuerpo interna, me refiero a los epitelios, los pusiéramos en una superficie, se ha calculado que estos son 400 metros cuadrados. Es muchísimo. Entonces eso tiene que tener, porque como los epitelios son el lugar de entrada de las bacterias, que tiene que tener estos cuarteles generales, que son estos pequeños nodos. Y en la boca, en el epitelio oral, están los OLF, que son focos de tejido linfoide asociados al sistema oral. ¿Ok? Y esto es una cuestión impresionante, porque actúan como si fueran cuarteles generales que avisan de la llegada de bacterias y que activan a todo otro grupo de células. ¿Qué les parece? Entonces, dentro de estos factores solubles, obviamente lo dijimos, la inmunidad innata tiene que ver con la lisosima, ¿cierto? El complemento, proteínas de fase aguda, qué sé yo, y células también que se activan. Y la inmunidad adaptativa tiene que ver fundamentalmente con anticuerpos, pero los anticuerpos los producen células también, porque son las células B, en el fondo las células dendríticas se pueden diferenciar a células B, a linfocitos B, y esos pueden producir anticuerpos específicos a través de la inmunidad innata por selección clonal en virtud de la activación por ciertos antígenos. ¿Qué les parece? Aquí están las células, miren, principalmente las células que forman parte de la inmunidad innata son fagocitos, como el que les mostré antes, neutrófilos, natural killer, eso significa NK, natural killer, un asesino natural, tiene como nombre de película de terror la cuestión. Y la inmunidad adaptativa tiene que ver con linfocitos T y linfocitos B. ¿Dónde están las barreras, digamos, físico-químicas del sistema inmune innato? Bueno, la piel, como dije, todas las mucosas, los cilios de la tráquea y todos estos 400 metros cuadrados de epitelio. Ahí está ubicado, digamos, estos sistemas de inmunidad innata principalmente. Y mientras que la inmunidad adaptativa corresponde al sistema inmunitario cutáneo, pero mucosal más profundo. ¿Ok? Y también ahí está involucrado el timo. De hecho, de ahí viene el timo por linfocitos T, y el vaso por linfocitos B, que es donde fueron inicialmente descubiertos, digamos. ¿Cuáles son las características? Bueno, principalmente la inmunidad innata tiene resistencia que no está mejorada por la reinfección. Y la inmunidad adaptativa tiene resistencia que es mejorada por la reinfección. Es decir, tú te vuelves a enfermar, pero las células B de memoria ya producen los anticuerpos contra ese antígeno. Por lo tanto, en una segunda instancia es mucho más fácil
que el sistema se proteja de bacterias que producen esos antígenos. Qué interesante, ¿cierto? Ahora, en este esquema, digamos, les muestro a grosso modo lo que está ocurriendo. Entonces hay una línea aquí que trata de separar lo que es la respuesta inmune innata versus la respuesta inmune adaptativa, que es slow, es más lenta con respecto a la inmunidad innata, que es quick, ¿cierto? Es más rápida. Entonces, miren, en una primera etapa, érase una vez, esto es como un cuento, érase una vez, eran bacterias patógenas que estaban ahí en el biofilm subgingival. ¿Y qué es lo que activa esa? Bueno, activa reclutamiento de polimorfonucleados, natural killer, qué sé yo, monocitos de distinto tipo, que son células citotóxicas, y que producen una serie de toxinas que para ir a matar a la bacteria que está ahí en el biofilm, pues el biofilm es una estructura que el sistema inmunológico no reconoce como propia, entonces siempre va a estar tratando de atacarla, de mantenerla a raya. ¿Ok? Entonces, mira, estas células que se activan en una primera fase de la inmunidad innata producen ADCC, significa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Hay producción de citoquinas, que son señales de comunicación entre los soldaditos del sistema inmunológico, entre todas estas células. Pero también produce perforina, mira, que son proteínas que son como balas, que le producen hoyos en la pared a la bacteria, a la membrana de la bacteria y la matan. Proteasas, sistema ROX, que lo nombró el profe Wisse, que es un sistema de especie oxidante, digamos, peróxido, qué sé yo, ácido nítrico, no, óxido nítrico, ¿verdad? Y estas cosas, estos elementos tóxicos, se los inyectan a las bacterias para matarlas. Entonces, estas células son verdaderos militares que tienen un arsenal de armas y van a la guerra contra los patógenos, las células que están ahí en el biofilm subgingival o supragingival. Y también se activa un sistema de complemento, digamos, que tiene que ver con reconocimiento, con opsonización. ¿Y qué es la opsonización, profesor? La palabra rara. Opsonizar, en el fondo, es un proceso que complementa el ataque de la célula y que tiene que ver con moléculas, con proteínas fundamentalmente, que marcan al agente enemigo, digamos, y permiten reconocerlo, como que le pegan una suerte de sticker ahí y le dicen, este es un enemigo, mátenlo. Esa es como la función del sistema complemento en buena medida. Y la formación de MAC. MAC significa Membrane Attack Complex, complejo de ataque a membrana. Mira, hasta tiene nombre como que suena así como a militar, ¿cierto? Este es el complejo de ataque a membrana. ¿Cuál es su función? Su función es generar unos poros en la membrana del patógeno y eliminarlo. Y todos estos sistemas son verdaderos armas que se están ahí produciendo por parte de las células del sistema inmunológico, y cuya misión es eliminar al patógeno. Pero el patógeno se escuda en el biofilm, y se une con otras, se asocian y evitan estos ataques. ¿Qué les parece? Esto sí que es una guerra. Esto sí es una guerra. ¿Por qué? Porque acá hay elementos que pueden producir enfermedades y la función de todo este sistema es proteger al organismo de estas enfermedades, por lo tanto hay que mantener esta bacteria a raya. Miren, por otro lado, este patógeno es capaz de, ya les dije, de producir PAMS, patrón molecular asociado a patógenos. ¿Se acuerdan que eso es parte de la inmunidad innata? Se reconoce por unos receptores de linfocitos T, eso significa TLR. Profesor, ¿y qué pueden ser los PAMS? Todo lo que estudiamos el semestre pasado, miren, lipopolisacárido, DNA bacterial, RNA viral, flagelina. Obvio, porque si yo soy un soldado que ando patrullando, supongamos que fuera un polimorfonucleado que anda ahí patrullando, y de repente encuentro restos de flagelina y digo, oh, flagelina, quiere decir que aquí hay flagelos bacterianos, luego hay bacterias, luego tengo que avisar al alto mando, porque si no, probablemente esto sea la muestra de que estamos frente a un ataque, digamos. Y eso es lo que, así es como razona, digamos, la célula. Y miren lo que hace el polimorfonucleado o los natural killer, o los monocitos en general que andan en la saliva, por ejemplo, ante la presencia de este patógeno. Reconocen los PAMS, se activan a través de receptores que ellos tienen, y van y le avisan al mando superior, pues. Van a donde la DC, que son dendritic cell, células dendríticas, y las células dendríticas le pasan ellos los restos del antígeno que encontraron, y le dicen, mire mi comandante, encontré este uniforme militar,
Ah, yo encontré estas armas del enemigo. A ver, tráela. Entonces, ¿qué es lo que hace el alto mando? Las células dendríticas la procesan. Po. Primero capturan el antígeno, lo procesan y luego lo presentan. Pero, profesor, ¿cómo eso de que lo presentan? Claro, se lo presentan a los linfocitos TCD4 y a los linfocitos T natural killer. ¿Y cómo se lo presentan, profesor? ¿Ah? Bueno, el lipopolisacárido, ácido lipoteictoico, te presento al linfocito TCD4, el linfocito TCD4 te presento al lipopolisacárido. No, o sea, no es una presentación así como tan en buena onda, digamos. ¿Ah? Es una orden, acuérdense que esto funciona como ejército. Entonces las órdenes son súper claras. Y la célula dendrítica, cuando en su superficie presenta el antígeno procesado, interactúa con el CD4 y le dice, mira el linfocito TCD4, este es el patrón molecular que quiero que encuentres y destruyas. Lo mismo le dice al natural killer. ¿Se fijaron o no? Entonces aquí hay una suerte de como de jerarquía militar. Yo siempre lo he visto desde ese punto de vista si esto es un ejército. Y luego estos alto mando, de que son los linfocitos TCD4, van a los T-helper. Y el T-helper le dice, ordene mi comandante TCD4. Y los TCD4 empiezan a inducir que los T-helper produzcan más citoquina y se vayan a inducir a otros linfocitos para que se transformen en linfocitos T citotóxicos, que son los que producen perforina, interferón gamma y otros elementos que van a matar a la bacteria. Por ejemplo, en el caso de las infecciones virales, el interferón gamma ha sido descrito, que funciona de manera bastante buena. Es más, en la infección que vivimos hoy en día con el COVID-19, hay laboratorios en Cuba, creo que estaban produciendo interferón gamma y hay varios papers por ahí que están informando que tiene bastante buen tratamiento en personas. Y ahora entiendo por qué, ¿ah? ¿Entienden ustedes o no? Porque el interferón gamma es capaz de activar células inmunológicas, ¿no? Si esa es la clave. Y las activa y lo que permite es que haya una mejor defensa frente a la infección viral. Miren qué apasionante. Pero por otro lado, miren, tanto los natural killers, digamos, y algunos linfocitos T, también helper, pueden activar células B. Y a las células B, digamos, se diferencian ahora en función de la información que le dieron inicialmente, mira, porque acuérdate que la información que entregó el mando de las células dendríticas ahí pasó a través de estos mandos medios, y luego llegó a las células B, que son como comandos estos. ¿Y qué es lo que hacen las células B, profesor? Producen anticuerpos, usando el mismo patrón molecular que les informaron de los antígenos que se han encontrado. Ella dice, ya, produzcamos estos anticuerpos. Y los anticuerpos representan armas, pues son armas de reconocimiento. Es como un láser. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la batalla que tienen ahí los Transformers en la ciudad junto con los Decepticons? ¿Cómo marcan a los Decepticons los soldados? Les tiran un láser, pues. Y ese láser es reconocido por un avión, y el avión dispara misiles y mata al Decepticon. Cuando están en el desierto y está el Decepticon ese que tiene forma como de escorpión, ¿cómo lo marcan? Lo marcan con humo, con humo naranja. Y así lo reconoce el avión, que va y dispara, ¿cierto? Y después queda la pura colita allá afuera que capturan los soldados, ¿cierto? Entonces, ojo que aquí pasa exactamente lo mismo. Y en las guerras modernas, estos sistemas son fundamentales. El sistema de reconocimiento, los radares, todas esas cosas representan al sistema de anticuerpos, que lo que tiene que ir a hacer es marcar y reconocer dónde tienen que atacar el resto de las patrullas que andan ahí de los comandos. ¿Se fijan o no? Entonces, esto es una historia apasionante, chicos. Ya, yo me embalo con esto, así que voy a dejar hasta aquí, pero más o menos espero haber dado un cuadro general, digamos, de cómo funciona el sistema inmunológico. Muchas de estas cosas ustedes las saben, ¿ok? Entonces, vamos a decir que existen grandes líneas de producción de células. Estas células madre pluripotenciales se pueden diferenciar en células mieloides y en células linfoides. Ojo que estas células mieloides diferenciadas pueden dar lugar a células presentadoras de antígenos, que ustedes ya saben qué función cumple. Y ahí se pueden diferenciar células dendríticas, miren, a macrófagos. Ojo que estas células pueden empezar a producir citoquinas, que amplifican la señal, pero también se pueden diferenciar a sí mismas. ¿Diferenciar cómo, profesor? Claro, porque una célula virgen que no ha estado en combate, frente a la presencia de otra que le presenta un antígeno, le enseña, en el fondo es un aprendizaje, ¿no? Si las células se enseñan entre ellas.
y le enseña cuál es la estructura que debe buscar, buscar y eliminar. Parece como una orden militar, ¿ve? ¿Se fijan o no? Claro. Busque, encuentre, elimine. Esa es la orden que están dando las células acá. Y estas células mieloides se pueden diferenciar a granulocitos, que a su vez pueden llegar a ser los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, incluso algunas se diferencian a plaquetas. Las plaquetas no son más que fragmentos de células del megacariocito, digamos, de la médula, que también forman parte de la línea mieloide y que van a ir a cerrar heridas. Si este ejército, claro, el ejército ataca a bacterias, pero cuando tiene que construir, también construye, tiene su propio cuerpo de ingenieros que van y tapan los hoyos y generan cicatrización de heridas. Sí, esa es la clave. Entonces, y por el otro lado tenemos esta línea linfoide, donde están principalmente los linfocitos T, asociados al timo, ¿cierto? Que se diferencian en linfocitos T vírgenes. Y fíjense, estos linfocitos T vírgenes también pueden ser inducidos por presentadores de antígenos, que los activan. Y ahí hay una línea completa de clones, digamos. ¿Se acuerdan de los clones? Aquí están los clones, miren. Están los TCD4, los TCD8. Y estos reconocen y tienen distintas funciones estos linfocitos. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? A ver, ¿qué dice el Nicolás? Pareciera que Platón tiene razón y que todo lo que el ser humano supuestamente inventó en realidad son ideas preexistentes en la naturaleza. Sí, estoy de acuerdo con esa idea, Nico. Es una cuestión interesantísima. La naturaleza es inspiración para el ser humano. Chicos, la mayoría de los que aplican en Wall Street de economía vienen en directo de ecología microbiana. En directo, porque las ideas que han surgido de la ecología microbiana son tan revolucionarias y permiten tener una idea tan acabada de lo que está pasando que se aplican en economía. Ojo con ese tema. Pucha, para variar, justo el vendedor de papas está pasando con el megáfono full. Ya démosle unos minutos. Chao, chao. Ya. Que ninguna vecina le compre y que se vaya. Ya, se fue. Ya, chicos, miren. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que todas estas células se van a comunicar entre ellas. Pero, profesor, ¿cómo se van a comunicar? Claro, pues si para eso son las citoquinas. Eso les voy a comentar ahora. Ya, miren. Raya para la suma, entonces. La mayoría de las cosas que se saben del sistema inmunológico se saben gracias al uso de modelo murino, modelo ratón. Entonces, miren, lo que se sabe es distintos tipos de antígenos provenientes tanto de hongos, parásitos, bacterias o virus pueden activar el sistema inmunológico, en este caso del ratoncito estudiado. Y lo que se ha encontrado es que el ratoncito tiene dos grandes líneas. Este ratoncito, miren, reconociendo sus PAMs. ¿Qué eran los PAMs? ¿Qué me dicen? Enciendan su micrófono y díganme qué son los PAMs. Uno solo. Patrones moleculares. Ya, excelente. Son patrones moleculares asociados a patógenos. Ojo con eso. Ya, muy bien. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que el sistema inmunológico del ratoncito reconoce los PAMs. Y en una primera etapa hay células B que tienen anticuerpos que van a reconocer estos PAMs en el cuerpo del ratoncito. Y estas células B, con estos receptores, cuando reconocen los antígenos bacterianos que están representados aquí en una bacteria con fimbria, miren, se transforman, bueno, está mediado esto por linfocitos T helper, obviamente, o ayudadores, y luego se diferencia en células plasmáticas, mira. Y las células plasmáticas tienen la misión de generar armas, que son estos anticuerpos que van a ir y van a reconocer las bacterias y van a permitir su eliminación, mira. Luego, la respuesta humoral pasa por diferenciación de células B, activación de linfocitos T helper y generación de células plasmáticas para producir anticuerpos, que en el fondo son los láser que se usan en el ejército, los radares y todos estos sistemas de información. Pues, si eso es, toda guerra necesita información, ¿cierto? Pues si no, yo tengo que saber dónde está el enemigo, qué armas tiene, cuáles son sus uniformes para poder reconocerlos. Pues. ¿Cómo me va a atacar? ¿Cuáles son las estrategias que normalmente usa? ¿Qué estrategias tengo que usar yo para destruirlo? Esta es una cuestión apasionante, digamos, ¿no? De hecho, esta clase no va a diferir mucho de las clases que tienen a lo mejor, ¿cierto? Los estudiantes de la escuela militar en términos de estrategia, ¿no? Porque estamos
¿cuáles son estos soldados en el sistema inmunológico para defenderse de los enemigos? Y por otro lado tenemos respuesta mediada por células, miren, donde estas células T se activan a través de moléculas de MHC. Las moléculas de MHC significan compatible, que es ubicado en el 6 humano, en el caso del ratón, no me acuerdo qué cromosoma es, pero el cromosoma 6 humano ya es altamente polimórfico. ¿Y qué función tiene, profesor? Generar las proteínas que se asocian a la presentación de antígenos, por lo tanto es clave. Esto tiene que ver con el aprendizaje. El MHC es como la unidad de aprendizaje, digamos, de aprendizaje de estos soldaditos nuevos que va generando el sistema inmune. ¿Qué te parece? ¿Y qué es lo que hacen? Activan, digamos, células T-helper que empiezan a diferenciarse y producir citoquina. Las citoquinas son como el mecanismo de comunicación entre las células del sistema inmunológico donde se coordinan para el ataque. O para, ojo, pero también para la construcción de nuevo tejido. Y por otro lado tenemos estos MHC ahora clase 1 que reconocen antígenos, pero que se diferencian a células citotóxicas. Y estas células citotóxicas, miran, generan una proteína o un receptor que va a reconocer a células que están alteradas, mira. Y adivina qué es lo que hacen con las células alteradas. Las matan, po. Pero profesor, si son células del mismo cuerpo, pobrecitas, que las infectó una bacteria y las matan. Sí, pues las matan, pues si no hay nada peor que una célula infectada con una bacteria, hay que matarla inmediatamente porque esa célula puede ser reservorio de futuras infecciones. Es como un zombie, pues. ¿Todos han visto Walking Dead, pues chiquillos? ¿Cuál es la única manera de parar la enfermedad? Hay que cortarle la cabeza a los zombies, pues. Y aquí esos linfocitos T citotóxicos razonan de la misma manera. Por lo tanto, ahí está respondiendo al DAMPS, es decir, a patrón molecular asociado al daño, porque ellos detectan células del tejido epitelial que están dañadas por la bacteria ahí en la gingiva. ¿Y qué es lo que dice el linfocito T citotóxico? Yo voy y elimino a estos zombies de la gingiva. Y eso es uno de los tantos mecanismos que contribuye a la retracción gingival, porque están matando células epiteliales, si esas células se están retrayendo por algo. Ahora sabemos por qué se retraen, por células que responden al DAMS, a patrones moleculares asociados a daño. Es decir, reconocen células infectadas por las bacterias, digamos, y las eliminan. ¿Qué les parece? Interesante, ¿eh? Ya, metámonos ahora en la cosa concreta, miren. La respuesta a caries ahora pasa por todo lo que ya les he comentado, ¿ok? Pero fundamentalmente pasa por reconocimiento de PAMS. ¿Pero de PAMS de quién? PAMS de Streptococcus mutans, porque ya lo vieron con el profe Huise. Chicos, les presento los PAMS de Streptococcus mutans. Glucano, ácido lipoteicoico, esto en el caso de la caries, que está ocurriendo ahí. Polisacárido, proteína 1, proteína PAC, que es la 1,2. Ahora, lo más importante para inducir una respuesta inmune protectora a caries experimental, se ha visto en ratones, es antígenos contra glucosiltransferasa, la GTF. ¿Qué les parece? Entonces, lo mismo que ya hemos visto, ahora pónganlo en su cabecita en el contexto de lo que está ocurriendo ahí, de sistemas de células que están actuando para tratar de mantener a raya las bacterias de la placa supragingival. En este caso, el Streptococcus mutans como modelo. Se pueden producir antígenos para muchas otras distintos tipos de patrones moleculares asociados a otras especies. De hecho, se han hecho modelos contra antígenos de Streptococcus sobrino, Streptococcus sanguis, parasanguis, Streptococcus gordoni, etc. Ya, aquí les presento un resumen, chicos, de todos los factores de patogenicidad que, en el caso nuestro ahora, vean esto en el contexto de que estos son PAMS que activan el sistema inmunológico. ¿Se fijan que lo único que estamos haciendo es cambiando el foco? Porque ahora ustedes saben esto, pero lo sabían en el contexto del ataque. Bueno, ahora se lo vuelvo a mostrar, pero en el contexto de la defensa. El cómo el sistema inmunológico reconoce estos patrones moleculares asociados a Streptococcus mutans y dice, vamos a generar anticuerpos contra estos patrones moleculares Streptococcus mutans. ¿Para qué? Para que cada vez que uno de nuestros soldaditos encuentra Streptococcus mutans, lo elimine. Y eso es lo que hacen, ¿no? Y eso es una manera de mantener a raya, digamos, el sistema inmunológico. Profesor, ¿y qué pasa cuando este ejército se rebela o hay algunos desertores?
o hay algunas mutaciones que afectan, por ejemplo, producción de citoquinas que les permite comunicarse. Pero qué buena pregunta, po. Bueno, lo que pasa ahí es que estamos en presencia de un hospedante que es susceptible a caries, y eso se ha visto. ¿Qué te parece? ¡Wow! Les queda más clara la película ahora, ¿no? Ahora eso es cambiar el foco, pues chiquillos. Eso es cuando uno cambia el foco aprende realmente, digamos. Los demás son conocimientos nomás, son antecedentes. Lo que estoy poniendo acá son antecedentes. ¿Ok? Ya, perfecto. Ah, ¿qué pasó? Un huevito de Pascua. Ya, chicos, jueguen. Aquí viene un huevito de Pascua. Dice, ¿cuál de los siguientes tipos de antígenos de Streptococcus mutans es capaz de convertir sacarosa de la dieta en polímeros de glucano, que facilita la adherencia de tejidos orales y es un potente inductor de respuesta inmune? Tac, 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 tac. Ya, díganme, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta de prueba? Ya, vamos, no tengan miedo, vamos, enciendan su micrófono. ¿Será ácido lipoico? ¿Será glucosiltransferasa o fructosiltransferasa? ¿Será acaso el antígeno D o el antígeno PAC? ¿Cuál de ellos será? Vamos, que alguien encienda el micrófono y me cuente cuál es la respuesta a esta pregunta de prueba. Sí, pues si no participan en la clase, a lo mejor no pongo más huevitos de Pascua, ¿no? ¿Ah? Vamos, vamos, que alguien se la juegue ahí, que alguien se la juegue. Necesito un soldado, un soldadito valiente ahí. Escalafón femenino, masculino, me da lo mismo, pero que un soldadito valiente ahí que se la juegue con una alternativa. ¿Cuál, chicos? La B. La B, glucosiltransferasa. Ya, pues, veamos si es la B, pues. Veamos si es la B. Cha, 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 cha. Correcto, muy bien. Excelente, felicidades. Ya, perfecto. ¿Se dan cuenta que han aprendido, no? La glucosiltransferasa. Ojo que eso no significa que los otros no sean potentes de la respuesta inmune, pero la única que es capaz de convertir sacarosa en polímeros de glucano, ¿cierto?, que forman parte de la matriz de exopolisacárido de los biofilms en los que está presente Streptococcus mutans, es la GTF. Muy bien. Excelente. Estoy más contento. Quiere decir que estamos aprendiendo, ¿cierto? Ya. Chicos, miren, ¿qué hemos aprendido sobre la inmunidad mucosal oral? Eso es lo que se pregunta, digamos, esta diapo. Y aquí les vuelvo a hablar un poco ya de manera más específica. ¿Se acuerdan que les hablé de los OLF? Bueno, ahí están los OLF, foco linfoide oral. Les hablé de los NALT. Los NALT son foco linfoide asociado a tejido epitelial nasal. ¿Dónde se expresa, profesor? Bueno, el epitelio nasal, los pulmones, sistema respiratorio. Pero también están los GALT, que es tejido linfoide asociado a sistema gastrointestinal. Y el NALT, que también es importante acá, contiene células M muy similares a la función de la célula M de los GALT. Y lo primero que se ha pensado es que el desarrollo del NALT requiere factores ambientales. En este caso, parece que la presencia de los mismos microorganismos induce que se generen estos cuarteles ahí en el epitelio, que son microscópicos, ojo, pero que están asociados a tejido linfoide, que es rico en células defensivas, en células inmunológicas. Y que ¿cuál es la ambición de ellos, profesor? Estar patrullando, que no lleguen virus, parásitos, bacterias. ¿Se fijan o no? Y por otro lado, en el sistema estomatognático tenemos asociado a la mucosa oral que está en contacto directo con los dientes, por lo tanto tiene que ver con la defensa ante las caries. Tenemos los OLF, los focos linfoides orales, que están, por ejemplo, localizados en la lengua, se han estudiado mucho en las papilas interdentales. ¿Qué les parece? Ahora, estos OLF contienen, por ejemplo, células de Langerhans. ¿Qué más contienen? Contienen células B y una serie de muy interesante de un equipo. En el fondo es un equipo, digamos, que está ahí tratando de mantener a raya las bacterias. ¿Y qué pasa cuando ya no lo puede seguir manteniendo a raya? Bueno, empieza a producir citoquinas para llamar a la caballería, como se dice. ¿Se entiende un poco la idea, cierto? Entonces, esto es como, chicos, esto que les estoy mostrando acá es como la primera línea de defensa ante caries del sistema inmunológico, el sistema OLF, ¿vale? Ahora, obviamente que tenemos en la respuesta inmunológica dos dominios distintos.
salival, digamos, que está determinado por todas las proteínas que ya hablé y por inmunoglobulina secretora. Y una de las funciones de la inmunoglobulina secretora, en especial la A, es que inhibe la adhesión de microorganismos. ¿Por qué? Porque es capaz de inhibir a las GTF, miren, son inmunoglobulinas específicas contra el glucosiltransferasa. ¿Ah? Ojo con eso. Entonces, ojo que una persona que tenga baja producción de inmunoglobulina a nivel oral puede tener preponderancia a desarrollar caries de mejor forma o de manera más acelerada o más destructiva, ¿cierto? Y hay un dominio que está asociado a la caries propiamente tal, o dentro de la caries que hay un dominio que es gingival, que está asociado a la vecindad de la caries, pues ya el que tiene como misión mantener controlado ahí al biofilm que crece sobre el esmalte. Y ahí ya hay inmunoglobulina M, G, que también son específicas, se han encontrado ahí inmunoglobulina M y G específicas contra GTF, de nuevo, miren. ¿Qué te parece? Ahora, estas inmunoglobulinas opsonizan a las bacterias que tienen GTF para que lleguen otras células y las fagociten. Ojo con ese tema, aquí hay un trabajo en equipo. Entonces aquí les presento algunas de las principales anticuerpos que se conocen, las funciones, es como un resumen. Esto ustedes debieran manejarlo de sus cursos anteriores. Solo voy a comentar que en el Streptococcus mutans hay inmunidad oral antes de los 6 meses de edad. Pero profesor, es muy chiquitito, una persona de 6 meses para... Bueno, pero es que ya le llegaron el Streptococcus mutans. Pero en una primera etapa, las inmunoglobulinas que tiene son de origen materna y llegan a través de la leche. Y ahí llegan inmunoglobulinas contra Streptococcus mutans. ¿Ok? Hay bajas cantidades de inmunoglobulina M y G. Y mira, el MALT comienza ya a los 6 meses a ser estimulado. A medida que la cavidad bucal y los tractos gastrointestinales, genitourinario y respiratorio comienzan a ser colonizados. Obviamente que el MALT está asociado a el tejido linfoide asociado a mucosa, pero puede ser mucosa gastrointestinal, genitourinaria. Acuérdense que las citoquinas viajan por todo el cuerpo. Por lo tanto, lo que está pasando en la boca repercute en lo que pasa en todas las demás partes del cuerpo. Y viceversa, puede estar pasando una infección a nivel de la uretra o del sistema respiratorio, por ejemplo, y eso va a repercutir en la boca. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque van a cambiar el número de células, la cantidad, la calidad de células y la producción de citoquinas, de complementos y de todo lo que ya hablamos anteriormente. Y una de las cosas que varía mucho es la presencia de anticuerpos, porque en el fondo es una infección en cualquier parte del cuerpo, en especial en la boca, digamos, va a repercutir en producción de todos estos tipos de anticuerpos que estamos viendo en esta diapo. ¿Qué les parece? Ahora, después de 6 meses ya aparecen las inmunoglobulinas A que son propias del niño, digamos, que se ha visto que tempranamente aparecen anticuerpos contra PAMPs de mitis, salivarius, oralis. Obviamente aquí los factores inmunitarios maternos ya disminuyen y el MALT ya completa su desarrollo funcional. Es decir, el MALT, el VALT, el NALT y todo estos tejidos linfoides asociados a mucosas ya están desarrollados a los 6 meses en un niño. Por lo tanto, en los primeros meses del niño es cuando se va a generar la madurez de su sistema inmunológico. ¿Qué les parece? Interesante, ¿ah? De hecho, se ha encontrado inmunoglobulina A secretora específica anti-GBPD. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, eso es binding protein, glucano binding protein. Es decir, inmunoglobulinas A que reconocen a proteínas de unión a glucano y que es más abundante en niños libres de caries. Por lo tanto, mientras más inmunoglobulina tenga el niño en esta edad, la probabilidad de que tenga caries es menor, porque esas inmunoglobulinas secretoras están manteniendo a raya, digamos, porque producen una exclusión inmune, porque van debilitando a los Streptococcus mutans que se empiezan tempranamente a adherir a la placa del niño. ¿Qué les parece? Impide adherencia al diente y la mucosa. Por ahí va la... Entonces, no sé si está quedando más o menos claro el esquema que estamos dando. Ahora, esta caries puede progresar, y puede progresar para llegar a la dentina, a la predentina y a la pulpa. Entonces vamos a tener el biofilm polimicrobiano entrando por el canal radicular acá, pues miren. De hecho, estas bacterias invaden a través de la dentina cariada y pueden entrar por los canales radiculares, necrosar el tejido. Entonces acá les muestro los odontoblastos, digamos, la predentina, aquí están los canalículos dentinarios, miren.
Bueno, ustedes ya deben conocer esto mejor que yo incluso, pero las bacterias van a empezar a penetrar por ahí cuando lleguen a la dentina. ¿Y qué es lo que se ha visto en la caries, chicos? Que los odontoblastos son fundamentales. Pues entonces, tenemos presencia de caries dental, y esa caries dental, con todo lo que ya dije, llegan citoquinas, llegan una serie de células que activan a los odontoblastos, pero los mismos odontoblastos pueden responder a los PAMS. ¿Qué PAMS, por ejemplo, profesor? Bueno, ácidos lipoteicoicos. Acuérdense que estas son gran positivas, la mayoría. Y miren, ahí está. Ácido lipoteicoico. ¿Y qué activan? Activan un factor de desarrollo transformante beta 1, que es una familia que tiene una cantidad de funciones, una familia de proteínas muy importante en la respuesta inmunológica a caries, porque por un lado activa las metaloproteasas, que son como los trabajadores que andan ahí, son como los ingenieros militares estos metaloproteasas. Y también activan células que tienen que ver con la mineralización, ¿ok? Porque lo que quiere la TGF-beta 1 en el fondo es recuperar el tejido dañado. Pero profesor, si está en la caries, ¿cómo va a recuperar el tejido? Bueno, para que veas que son honestas, que son con su misión clara. Ellas van ahí porque estas moléculas, porque quieren recuperar el tejido que está dañado. Y ojo que a veces se recupera, hay caries iniciales que de repente comienzan a remineralizarse, gracias a que la persona, digamos, tiene estos TGF-beta 1. ¿Qué les parece? Entonces, ahí tenemos otra característica importante que tiene relación con que este factor de crecimiento transformante induce que lleguen metaloproteinasas que reparan, digamos, el tejido dañado y inducen remineralización del diente. Esto se debe a que dientes que tienen caries poco profunda a veces, que están mantenidas a raya, llegan a ir al sistema inmunológico y lo reparan. ¿Ok? Pero por otro lado tenemos que los odontoblastos generan un ejército de citoquinas, que son moléculas señales, ya lo dije. Esto representa el sistema de telecomunicaciones de nuestro ejército y va a inducir células dendríticas inmaduras para que maduren. Va a inducir al leucocito, a linfocitos T principalmente, T helper, a que maduren. ¿Y qué les va a decir? Les va a decir, aumenten capacidad de fagocítica, ármense entre los dientes, vayan a la gingiva, ataquen al biofil. Esas son las órdenes que dan esta citoquina. ¿Y quién dio la orden inicial? ¿Quién lleva el alto mando? Aquí el alto mando está representado por los odontoblastos, que también producen beta de 2 defensinas, que son directamente bactericidas. Activan linfocitos TCD4 y natural killer, o sea, la cantidad de pega que tienen los odontoblastos en la carie es enorme. Activan factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Y eso para qué, profesor? Bueno, para que aumente la permeabilidad vascular ahí en la gingiva, que está asociada, digamos, al biofil, en este caso, supragingival. Y activa el linfocito. Esto es una cuestión que tiene que ver con coordinación, chiquillos. O sea, ni la coordinación del desembarco en Normandía tiene tanta pega como esto. Y los odontoblastos aquí representan el alto mando que hace todos los preparativos para el ataque. ¿Qué les parece? Cuando uno se lo aprende en ese contexto, lo puede entender mucho mejor. Por lo menos yo me lo he aprendido así, jugando un poco, ¿no? Ese es mi como mi truco para aprenderme estas cosas y que me quede en la memoria qué significa cada cual, digamos, y que más o menos las funciones que tiene, porque yo tampoco soy experto en inmunología, me dedico a estudiar todos los años papers para tratar de mejorar la clase. Pero no soy experto en el tema, nunca he hecho investigación en esta parte. Entonces, miren, vamos a hacer un resumen, chicos. Miren, estas metaloproteinasas encargadas de la degradación de la matriz se expresan en la dentina. ¿En virtud de qué? De la presencia de bacterias y de tejido del esmalte y la dentina cariado. Y el mecanismo de acción es que hay una activación de estas metaloproteinasas cuando baja el pH. Lo cual tiene mucho sentido porque ¿qué están haciendo las bacterias del biofil supragingival en la carie? Bajan